Eddard. Se reunió con Meñique en la sala común del burdel. Estaba hablando cordialmente con una mujer alta y elegante, que lucía una túnica con plumas sobre una piel negra como el carbón. Junto a la chimenea, Hayward jugaba a las prendas con una moza de busto generoso. Por lo visto, él había perdido ya el cinturón, la capa, la camisa y la bota derecha, mientras que ella se había tenido que desabotonar la camisola hasta la cintura. Jory Cassell se encontraba junto a una ventana por la que se deslizaba la lluvia. Tenía una sonrisa irónica en los labios y se divertía observando cómo Hayward daba la vuelta a las fichas. Ned se detuvo al pie de las escaleras y se puso los guantes. «Vámonos ya. He terminado con mi asunto». «Como deseéis, mi señor», dijo Jory mientras Hayward se ponía en pie y recogía a toda prisa sus cosas. «Ayudaré a Will a traer los caballos». Se dirigió hacia la puerta. Meñique se tomó todo el tiempo que quiso para despedirse. Besó la mano de la mujer negra, le susurró algún chiste que le hizo reír a carcajadas y caminó sin prisas hacia Ned. «¿Vuestro asunto o el asunto de Robert?», preguntó en tono ligero. «Se dice que la mano sueña los sueños del rey, habla con la voz del rey y gobierna con la espada del rey. ¿Queréis decir que vos folláis con la...?» «Lord Baelish», lo interrumpió Ned. «Supones demasiado. Te agradezco vuestra ayuda. Sin ella habríamos tardado años en dar con este burdel. Pero eso no quiere decir que vaya a tolerar semejantes groserías. Y ya no soy la mano del rey». «El lobo huargo debe de ser una bestia muy quisquillosa», replicó Meñique con una mueca. Del cielo negro y sin estrellas cayó una lluvia cálida cuando se encaminaron hacia los establos. Ned se cubrió con la capucha de la capa. Jory le sacó el caballo. Lo seguía el joven Will, que guiaba con una mano a la yegua de Meñique, mientras con la otra se arreglaba el cinturón y los cordones del pantalón. Una prostituta descalza se asomó por la puerta del establo entre risitas. «¿Volvemos ahora al castillo, mi señor?», preguntó Jory. Ned asintió y montó. Meñique montó a su lado, y Jory y los demás lo siguieron. «El establecimiento que dirige Catalla es exquisito», comentó Meñique. «He pensado comprarlo. Hoy en día los burdeles son una inversión mucho más segura que los barcos. Las putas no suelen hundirse, y si las abordan los piratas es previo pago de dinero contante y sonante». Lord Peter se rió de su chiste. Ned dejó que siguiera parloteando. Al cabo de un rato se calló, y siguieron cabalgando en silencio. Las calles de desembarco del rey estaban oscuras y desiertas. La lluvia había hecho que todo el mundo se pusiera cubierto en el interior de las casas. Caía sobre la cabeza de Ned, cálida como la sangre e implacable como los remordimientos. Por el rostro le corrían gruesas gotas de agua. «Robert jamás se quedará quieto en una cama», le había dicho Lyanna en Invernalia, en una noche ya muy lejana cuando su padre la prometió con el joven señor de Bastión de Tormentas. «Me han dicho que ha tenido un bebé con una muchacha del valle». Ned había tenido el bebé en los brazos, no podía negarlo, ni tampoco quería mentir a su hermana, pero en cambio le aseguró que lo que hubiera hecho Robert antes del compromiso no importaba, que era un hombre bueno y que la amaba con todo su corazón. Ante aquello, Lyanna se limitó a sonreír y añadir: «El amor es maravilloso, mi querido Ned, pero nada puede cambiar la naturaleza de un hombre». La muchacha era tan joven que Ned no se había atrevido a preguntarle la edad. Sin duda había sido virgen. Los mejores burdeles siempre encontraban vírgenes para quien tuviera con quien pagarlas. Tenía el cabello rojo claro y una lluvia de pecas sobre la nariz. Cuando se sacó un pecho para amamantar al bebé, Ned vio que su busto estaba también cubierto de pecas. «La he llamado Barra», dijo mientras la niña mamaba. «Se parece mucho a él, ¿verdad, mi señor? Tiene su misma nariz, su pelo». «Es verdad». Eddard Stark había acariciado el pelo negro de la pequeña. Lo sintió como seda entre sus dedos. Le parecía recordar que la primera hija de Robert había tenido aquel mismo cabello. «Decidle que lo habéis visto, mi señor. Si os place, claro está. Decidle lo bonita que es». «Lo haré», le había prometido Ned. Era su maldición. Robert juraba a las mujeres amor eterno y las olvidaba antes del ocaso. Pero Ned Stark siempre cumplía sus promesas. Recordó las promesas que había hecho a la moribunda Lyanna y el precio que había pagado por mantener su palabra. «Decidle también que no he estado con ningún otro hombre. Os lo juro, mi señor. Lo juro por los dioses antiguos y por los nuevos. Chatalla me dijo que tenía medio año libre por el bebé y por él si él volvía. Decidle que lo espero, por favor. No quiero joyas ni nada, solo a él. Fue muy bueno conmigo de verdad». «Bueno contigo»,
pensó Ned con rencor. Se lo diré, niña, y te prometo que Barra no pasará necesidades. Y ella le había sonreído, con una sonrisa tan trémula y dulce que le partió el corazón. Mientras cabalgaba en la noche lluviosa, Ned veía ante sus ojos el rostro de Jon Snow, tan parecido a él mismo cuando era joven. Si los dioses despreciaban a los bastardos, ¿por qué pensó? ¿Por qué le llenaban a los hombres de deseos tan incontrolables? Lord Baelish, ¿qué sabéis de los bastardos de Robert? Para empezar, que tiene más que vos. ¿Cuántos? ¿Qué más da? Contestó Meñique encogiéndose de hombros. Por los pliegues de su capa corrían reguerillos de agua. Si alguien se acuesta con suficientes mujeres, unas cuantas le dejarán regalitos, y en ese sentido su Alteza no ha mostrado la menor timidez. Sé que reconoció al chico de Bastión de Tormentas, el que engendró la noche de bodas de Lord Stannis. No le quedó otro remedio, la madre era una Florente, sobrina de Lady Celis, una de las doncellas. Por lo que cuenta Renly, Robert se llevó a la chica al piso de arriba durante el festín y rompió el hecho matrimonial mientras Stannis y su esposa todavía estaban bailando. Por lo visto, Lord Stannis lo consideró como una mancha de honor a la casa de su esposa, así que cuando el bebé nació, lo embarcó para que Renly se hiciera cargo. Miró de reojo a Ned. También se comenta que Robert tuvo gemelos con una criada de Roca Casterly hace 3 años, cuando fue allí para asistir al torneo de Lord Tywin. Cersei hizo matar a los bebés y vendió la madre a un traficante de esclavos. Tan cerca de su casa fue una afrenta excesiva para el honor de los Lannister. Ned Stark hizo una mueca. Historias semejantes se contaban acerca de todo gran señor del reino. La parte de Cersei estaba dispuesta a creérsela, pero ¿acaso lo permitiría el rey? El Robert que él había conocido, no, jamás. Pero el Robert que él había conocido nunca tuvo tanta destreza a la hora de cerrar los ojos para no ver lo que no le interesaba. ¿Por qué empezó a mostrar Jon Arryn tanto interés de repente por los hijos ilegítimos del rey? Era la mano del rey. El hombrecillo se encogió de hombros. No me cabe duda de que Robert le encargó que velara por ellos, para que no les faltara nada. Tuvo que ser por algo más, de lo contrario no habrían matado. Ned estaba empapado hasta los huesos y se le había helado el alma. Ya entiendo. Meñique se sacudió la lluvia del pelo y soltó una carcajada. Lord Arryn descubrió que su Alteza había preñado a unas cuantas putas y a unas verduleras, así que había que cerrarle la boca. No es de extrañar, si un hombre con semejantes conocimientos hubiera vivido, ¿a dónde iríamos a parar? Tarde o temprano empezaría a decir que el sol sale por el este y cosas así. Ned no supo qué responder y frunció el ceño. Por primera vez en muchos años, volvió a pensar en Rhaegar Targaryen. Se preguntó si Rhaegar había sido aficionado a frecuentar burdeles. Tenía la sensación de que no. La lluvia caía con más fuerza, se le metía en los ojos y tamborileaba contra el suelo. Por la colina bajaban auténticos ríos de agua negra. «Mi señor», exclamó Jory de repente. Su voz detonaba alarma y de pronto la calle estuvo llena de soldados. Ned divisó cotas de malla sobre cuero, guanteletes y canilleras, y yelmos de acero con leones dorados en la cresta. Las capas empapadas se les pegaban a las espaldas. No le dio tiempo a contarlos, pero eran al menos 10. Iban a pie, armados con espadas y lanzas de punta de hierro, y lo bloqueaban la calle. «Atrás», oyó gritar a Will, pero cuando dio la vuelta a su montura había más soldados detrás para cortarles la retirada. La espada de Jory salió al momento de la vaina. «Abrid paso o morid», exclamó. «Los lobos aúllan», comentó el líder. Ned vio que le corría la lluvia por el rostro, pero es una manada pequeña. «¿Qué significa esto?», dijo Meñique mientras avanzaba con su caballo, paso a paso con suma cautela. «Es la mano del rey». Era la mano del rey. El barro amortiguaba el sonido de los cascos del semental vallo. La hilera de los hombres se abrió para dejarle paso. El león de los Lannister rugía desafiante con su coraza dorada. «Para ser sinceros, ahora ya no sé qué es». «Esto es una locura, Lannister», dijo Meñique. «Déjanos pasar, nos esperan en el castillo. ¿Qué crees que estás haciendo?» «Sabe muy bien lo que hace», dijo Ned con voz tranquila. «Muy cierto», dijo Jaime Lannister con una sonrisa. «Busco a mi hermano. ¿Te acordáis de mi hermano, verdad, Lord Stark? Estuvo con nosotros en Invernalia, no sé si te diste cuenta. Pelo rubio, ojos desemparejados, lengua afilada, un tipo bajito». «Lo recuerdo perfectamente», replicó Ned. «Por lo visto, ha tenido problemas por el camino. Mi señor padre se siente insultado.
No tienes idea de quién habrá maltratado a mi hermano, ¿verdad? Vuestro hermano ha sido detenido por orden mía para responder por sus crímenes, dijo Ned Stark. Mis señores, gimió Meñique desalentado. Muéstrame vuestro acero, Lord Eddard, dijo Sir Jaime desvainando la espada mientras avanzaba. Si es necesario, te mataré como a Aerys, pero preferiría que mueras con una espada en la mano. Lanzó a Meñique una mirada fría y despectiva. Lord Baelish, apártate si no quieres que caiga alguna mancha de sangre en tus ropajes tan caros. Iré a buscar a la guardia de la ciudad, prometió a Ned. A Meñique no le hacía falta que le insistiera. La hilera de los Lannister se abrió para dejarle paso y volvió a cerrarse tras él. Meñique espolió a la yegua y desapareció al doblar una esquina. Los hombres de Ned habían desvainado las espadas, pero eran 3 contra 20. Muchos ojos le espiaban desde las ventanas cercanas, pero nadie iba a intervenir. Su grupo iba a caballo, mientras que los Lannister, a excepción de Jaime, iban a pie. Si cargaban, podrían escapar, pero Eddard Stark consideró que había una táctica con más garantías de éxito. Si me matas, advirtió al matarreyes, Catelyn no dudará en acabar con Tyrion. Jaime Lannister puso contra el pecho de Ned la espada dorada que había derramado la sangre del último de los reyes dragón. ¿De veras? ¿La noble Catelyn Tully de Aguas Dulces asesinaría a un rehén? No lo creo, suspiró. Pero no pienso arriesgar la vida de mi hermano confiando en el honor de una mujer. Jaime envainó la espada. Así que dejaré que vayas corriendo a contarle a Robert el susto que te he dado. ¿Crees que le importará mucho? Se echó hacia atrás con los dedos del pelo mojado y dio media vuelta a su caballo. Cuando estuvo detrás de la línea de hombres, volvió la vista hacia el capitán. Encárgate de que Lord Stark regrese sano y salvo. Tregar, a vuestras órdenes, mi señor, pero tampoco queremos que escape sin castigo, así que, a pesar de la lluvia y la noche, Ned divisó la sonrisa blanca de Jaime. Mata a sus hombres. ¡No! Gritó Ned Stark al tiempo que desvainaba la espada. Jaime se alejaba ya por la calle cuando oyó gritar a Will. Los hombres armados cayeron sobre ellos. Ned arrolló a uno, lanzando golpes contra los fantasmas de capas rojas que se ponían ante él. Jory Cassel expolió su montura y cargó. Un casco con herradura de acero acertó a un guardia Lannister en la cara, y se oyó un crujido estremecedor. Otro hombre cayó y Jory se encontró libre. Will maldijo cuando lo derribaron de su caballo moribundo. Las espadas chocaban bajo la lluvia. Ned galopó hacia él y asestó un golpe de espada contra el yelmo de Tregar. El impacto le hizo apretar los dientes. Tregar cayó de rodillas con el león de la cresta hendido en dos y el rostro lleno de sangre. Hayward lanzaba tajos contra las manos que se habían apoderado de sus riendas cuando una lanza se le clavó en el vientre. De repente, Jory saltó entre ellos, su espada hacía brotar una lluvia roja. «¡No!», gritó Ned. «¡Vete, Jory!». El caballo de Ned resbaló y fue a caer al barro. Durante un momento el dolor fue cegador, sintió el sabor de la sangre en la boca, vio cómo le cortaban las patas al caballo de Jory y cómo lo arrastraban al suelo, y cómo las espadas subían y bajaban contra él. Cuando el caballo de Ned se puso en pie y de nuevo él también intentó levantarse, pero cayó de nuevo con un grito ahogado. Vio el hueso astillado que le salía por la pantorrilla. Fue lo único que vio durante largo rato. La lluvia seguía cayendo. Cuando abrió los ojos, Lord Eddard Stark estaba a solas con sus muertos. Su caballo se le acercó, olfateó el hedor rancio de la sangre y se alejó al galope. Ned empezó a arrastrarse por el barro, con los dientes apretados para no ceder ante el dolor insoportable. Le pareció que tardaba años. Desde las ventanas iluminadas por velas lo observaban muchos rostros, y la gente empezó a salir de las puertas y los callejones, pero nadie acudió en su ayuda. Meñique y la guardia de la ciudad lo encontraron allí, en la calle, acunando entre los brazos el cuerpo de Jory Cassel. Las capas doradas consiguieron una litera, pero aún así el trayecto de vuelta al castillo fue una agonía, y Ned perdió el conocimiento en más de una ocasión. Más adelante recordaría la visión de la fortaleza roja a la luz del alba. La lluvia había oscurecido la piedra rosada de los muros hasta darle el color de la sangre. Vio al gran maestre Pycelle inclinado sobre él con una copa en la mano. «Bebed, mi señor», le susurró, «es la leche de la amapola para el dolor». Recordaba que la bebió y que Pycelle decía a alguien que calentara el vino hasta que hirviera,
y que le llevaran sedas limpias, y luego ya no supo más. Daenerys. La puerta del caballo de Baez-Dothrak consistía en dos gigantescos corceles de bronce, alzados sobre las patas traseras con los cascos delanteros junto a 30 metros por encima del camino para formar un arco de punta. Dany no entendía para qué necesitaba puertas de una ciudad que no tenía muros, que ni siquiera tenía edificios, al menos a la vista, pero allí estaba, inmensa y hermosa, enmarcando las lejanas montañas purpúreas. Los corceles proyectaban largas sombras sobre la hierba ondulada cuando Khal Drogo hizo pasar al Khalasar bajo sus cascos, por el camino de los dioses, siempre escoltado por sus jinetes de sangre. Dany lo siguió en la plata, con Ser Jorah Mormont a un lado y su hermano Viserys que volvía a cabalgar al otro. Después del día en que lo habían dejado atrás para que volviera caminando al Khalasar, los Dothraki se habían burlado de él llamándolo Kael Rar Mar, rey de los pies sangrantes. Khal Drogo le ofreció al día siguiente que viajara en uno de los carros, y Viserys accedió. En su testaruda ignorancia no se dio cuenta de que era una mofa más. Los carros eran para los eunucos, los tullidos, las mujeres que daban a luz, los muy jóvenes o los muy viejos. Aquello le ganó otro sobrenombre, Khal Raghat, el rey del carro. Su hermano creía que era la manera que tenía el Khal de disculparse por la afrenta que lo había hecho víctima Dany. Ella suplicó a Ser Jorah que no lo sacara de su error para no avergonzarlo. El caballero le respondió que al rey le sentaría de maravilla una buena dosis de humildad, pero hizo lo que le pedía. A Dany le hicieron falta muchas súplicas y todos los trucos de cama que Dorea le había enseñado para que Drogo cediera y permitiera que Viserys volviera con ellos a la cabeza de la columna. ¿Dónde está la ciudad?, preguntó cuando pasaron bajo el arco de bronce. No se dibujaba ningún edificio y tampoco gente, solo la hierba y el camino, bordeado por los monumentos antiguos que los Dothrakis habían saqueado a lo largo de los siglos. Más adelante, respondió Ser Jorah, bajo la montaña. Más allá de la puerta del caballo, los dioses saqueados y los héroes robados se alzaban en ambos lados. Las deidades olvidadas de ciudades ya muertas blandían sus rayos rotos hacia el cielo mientras Dany cabalgaba sobre la plata. Los reyes de piedra la contemplaban desde sus tronos, con los rostros erosionados y manchados, mucho después de que sus nombres se perdieran en las nieblas del tiempo. Esbeltas doncellas vestidas solo con flores bailaban sobre peanas de mármol o vertían aire de sus jarras agrietadas. Los monstruos se alzaban sobre la hierba junto al camino. Había dragones de hierro negro con gemas en vez de ojos, grifos rugientes, mantícoras de colas con púas prestas al ataque y otras bestias cuyos nombres desconocía. Había estatuas tan hermosas que le quitaban el aliento y otras tan deformes y espantosas que apenas se soportaba mirarlas. Esas, según le contó Ser Jorah, procedían probablemente de las tierras sombrías, de más allá de Asshai. Son muchas, dijo, mientras la plata avanzaba a paso lento, y vienen de muchas tierras. Es la basura de ciudades muertas, se burló Viserys, que no se dejaba impresionar, pero tuvo buen cuidado de hablar en la lengua común que pocos Dothrakis dominaban. Aún así, Dany volvió la vista hacia los hombres de sus cas para asegurarse de que no lo habían oído. Su hermano prosiguió osado. Estos salvajes solo hacen robar lo que otros hombres mejores que ellos han creado. Y matar. Se echó a reír. Saben matar. De lo contrario, no me servirían para nada. Ahora son mi pueblo, dijo Dany. No deberías llamarlos salvajes, hermano. El dragón dice lo que viene en gana, replicó Viserys en la lengua común. Miró por encima del hombro en dirección a Aggo y Rácaro, que cabalgaban tras ellos, y les dedicó una sonrisa burlona. ¿Lo ves? Estos salvajes son tan idiotas que ni siquiera entienden el idioma de las personas civilizadas. Un monolito de 15 metros de altura cubierto de musgo se alzaba imponente junto al camino. Viserys le echó un vistazo cargado de aburrimiento. ¿Cuánto tiempo tendremos que pasar entre estas ruinas antes de que Drogo me dé mi ejército? Me estoy hartando de esperar. Hay que presentar a la princesa al Dosh Khalim. Ah, sí, a los viejos, le cortó su hermano, y eran profecías tontas para el cachorro que lleva en la barriga. Ya me lo habéis dicho. ¿Y a mí qué? Estoy cansado de comer carne de caballo. Estoy harto del hedor de estos salvajes. Se llevó la ancha manga a la nariz. Tenía la costumbre de llevar en ella una almohadilla perfumada.
no le debió de ser muy útil. Su túnica estaba asquerosa. Las sedas y lanas que habían lucido en Pentos estaban sucias y podridas de sudor tras del duro viaje. En el mercado occidental habrá comida más adecuada a vuestros gustos, Alteza, dijo Ser Jorah. Los comerciantes de las ciudades libres venden allí sus productos, y el Cal cumplirá con lo que prometió cuando lo considere oportuno. Más le vale, replicó Viserys sombrío. Me prometió una corona y la quiero. Nadie se burla del dragón. Divisó una obscena estatua en forma de mujer con 6 pechos y cabeza de hurón, y se acercó para observarla más de cerca. Dany se sintió aliviada, pero no por ello menos nerviosa. Rezo para que mi sol y estrellas no lo haga esperar demasiado, dijo a Ser Jorah en cuanto su hermano se hubo alejado. Vuestro hermano debió esperar en Pentos, dijo el caballero mientras lanzaba una mirada dubitativa en dirección a Viserys. Un Khalasar no es un lugar para él, y Lirio ya se lo advirtió. Se irá en cuanto tenga sus 10.000. Mi señor esposo le prometió una corona de oro. Sí, Khaleesi, pero... Ser Jorah se detuvo titubeante. Los Dothrakis ven las cosas de manera diferentes a nosotros, los occidentales. Yo se le he dicho, y Lirio también se lo dijo, pero vuestro hermano no quiere escuchar. Los señores de los caballos no son comerciantes. Viserys cree que os ha vendido y ahora quiere cobrar, pero Khal Drogo cree que fuiste un regalo. Por supuesto, hará otro regalo a Viserys para corresponder, pero cuando lo considere oportuno. No se exigen regalos a un Khal no se le exige nada. No está bien que lo haga esperar. Dany no sabía por qué defendía a su hermano, pero lo estaba haciendo. Viserys dice que, con 10.000 aulladores dothrakis, podría barrer los 7 reinos. Viserys no podría barrer un establo ni con 10.000 escobas. Ser Jorah dejó escapar un bufido. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si no fuera Viserys? Preguntó Dany. Ni siquiera se molestó en fingir sorpresa ante el tono desdeñoso. ¿Y si los guiara otra persona, alguien más fuerte? ¿Podrían los dothrakis conquistar los 7 reinos? Ser Jorah se quedó pensativo. Sus caballos siguieron avanzando por el camino de dioses. En mis primeros tiempos como exiliado, dijo al final, yo también creía que los dothrakis eran un montón de bárbaros medios desnudos, tan salvajes como sus caballos. Si me lo hubieras preguntado entonces, princesa, te habría dicho que 1.000.000 de buenos caballeros acabarían sin problemas con 100.000 dothrakis. Y si te lo pregunto ahora, siguió el caballero, ya no estoy tan seguro. Son mejores jinetes que ningún caballero. No conocen el miedo y sus arcos tienen más alcance que los nuestros. En los 7 reinos, los arqueros pelean a pie, desde detrás de una pared de escudos o de una barricada, o de estacas afiladas. Los dothrakis disparan mientras cabalgan, a la carga o en retirada. Eso no les importa. Son mortíferos, y son muchos, mi señor. Solo en el Khalasar de vuestro señor esposo hay 40.000 guerreros con sus monturas. ¿Tantos? En número son los mismos que llevó vuestro hermano Rhaegar al tridente, reconoció Ser Jorah. Pero en su caso, solo la 10ª parte eran caballeros. El resto eran arqueros, mercenarios y soldados armados con estacas y lanzas. Cuando Rhaegar cayó, muchos tiraron las armas y huyeron del campo de batalla. ¿Cuánto tiempo crees que habrán resistido contra el ataque de 40.000 guerreros aullantes, sedientos de sangre? ¿Cuánto habrían resistido a las corazas de cuero y las cotas de malla contra una lluvia de flechas? No mucho, asintió Dany, y no muy bien. Él asintió. Perdona que te lo diga, princesa, pero si los señores de los 7 reinos tienen un atisbo de cerebro, las cosas nunca llegarían a ese punto. A los jinetes no les gustan los asedios. No creo que pudieran tomar ni el peor defendido de los castillos de los 7 reinos. Pero si Robert Baratheon fuera tan idiota como para presentar batalla, ¿y lo es?, preguntó Dany. Quiero decir, ¿es un idiota? Robert tiene alma de Dothraki, dijo Ser Jorah por fin después de meditar unos momentos la respuesta. Vuestro Khal te diría que solo es un cobarde que se esconde tras muros de piedra en vez de enfrentarse al enemigo con una espada en la mano. El usurpador estaría de acuerdo. Es un hombre fuerte, valiente y tan osado como para enfrentarse a una horda dothraki en el campo de batalla. Pero los hombres que lo rodean son de otra calaña. Su hermano Stannis, Lord Tywin Lannister, Eddard Stark, escupió al suelo tras pronunciar su nombre. Es mucho el odio que sientes contra ese tal Lord Stark, dijo Dany.
Él me quitó todo lo que amaba, por culpa de unos piojosos cazadores furtivos y de su condenado honor, replicó con amargura. Dani advirtió en su tono de voz que la pérdida aún le dolía. El caballero cambió de tema con rapidez. Mira allí, señaló. Baez Dothrak, la ciudad de los señores de los caballos. Khal Drogo y sus jinetes de sangre los procedieron por el inmenso bazar que era el mercado occidental, hacia las calles anchas que discurrían más adelante. Dani los seguía de cerca sobre la plata, sin dejar de observar todo lo extraño que la rodeaba. Baez Dothrak era la ciudad más grande que había conocido, y también la más pequeña, todo al mismo tiempo. Calculó que tendría 10 veces el tamaño de Pentos. Era una inmensa extensión sin muros ni límites, con amplias calles azotadas por el viento, pavimentadas con barro y hierba, cubiertas por una alfombra de flores silvestres. En las ciudades libres del oeste se amontonaban los edificios, torres contra casas, cabañas contra puentes, tiendas contra pabellones, pero Baez Dothrak se extendía indolente bajo el sol abrasador, antigua, arrogante, vacía. Hasta los edificios le resultaban extraños. Vio pabellones de piedra trabajada, casas de hierba trenzada, grandes como castillos, raquíticas torres de madera, pirámides escalonadas con revestimientos de mármol, salones enormes sin tejado. Algunos palacios no tenían paredes, sino setos espinosos. No hay dos casas iguales, dijo. En eso a vuestro hermano no le faltaba razón, reconoció Ser Jorah. Los Dothrakis no construyen. Hace 1000 años, para hacer una casa se limitaban a excavar un agujero en el suelo y cubrirlo con un techo de paja trenzada. Los edificios que ves los eligieron esclavos capturados en las tierras que habían saqueado. Y claro, los construyeron al estilo de sus respectivos pueblos. Muchas edificaciones, incluso algunas de las más grandes, parecían desiertas. ¿Dónde están los que viven ahí? Preguntó Dani. En el bazar había visto multitud de niños que correteaban y de hombres que pregonaban a voces sus mercancías, pero en el resto de la ciudad solo habían unos cuantos eunucos dedicados a sus asuntos. En la ciudad sagrada solo residen de manera permanente las viejas brujas del Dosh Khalin, junto con sus esclavos y sirvientes, respondió Ser Jorah. Pero en Baez Dothrak habría sitio para alojar a todos los hombres de todos los Khalasar, por si los Khals quisieran regresar una vez a la madre. Las viejas brujas han profetizado que eso sucederá algún día, así que Baez Dothrak debe de estar en condiciones de acoger a todos sus hijos. Por fin, Khal Drogo dio orden de detener la marcha cerca del mercado oriental, el lugar donde comerciaban las caravanas procedentes de Giti, Asshai y las tierras sombrías, al pie de la madre de las montañas. Dani sonrió al recordar a la joven esclava del magister Ilirio y su charla incesante sobre el palacio con 200 habitaciones y puertas de plata maciza. El palacio era una sala de banquetes inmensa de madera, con paredes de troncos de 12 metros de altura y un techo de seda bordada que se podía alzar para protegerse de las escasas lluvias o quitar para que se viera el cielo infinito. En torno a la edificación había una extensión de hierba para los caballos, vallada con setos altos, agujeros para las hogueras y cientos de casas redondas de barro con techos de hierba que surgían del cielo como colinas en miniatura. Un ejército de esclavos se había adelantado para prepararlo todo para la llegada de Khal Drogo. En cuanto los jinetes desmontaban, se quitaban los araks y los entregaban junto con el resto de armas que portarán a los esclavos. Ni siquiera Khal Drogo constituía una excepción. Ser Jorah había contado a Dani que estaba prohibido llevar armas a Baez Dothrak, así como derramar la sangre de un hombre libre. Hasta los Khalasar, enfrentados en guerra, dejaban a un lado sus disputas y compartían la carne y agua-miel cuando se encontraban bajo la mirada de la madre de las montañas. En aquel lugar, las viejas brujas del Dosh Khalin habían decretado que todos los Dothrakis fueran una sola sangre, un solo Khalasar, un solo pueblo. Cojoyo se acercó a Danis mientras Irri y Jiki le ayudaban a bajarse de la plata. De los 3 jinetes de sangre de Drogo, él era el de más edad. Se trataba de un hombre calvo y rechoncho, con la nariz ganchuda y los dientes rotos a causa del mazazo que había recibido hace 20 años, al salvar al joven Kalaka de unos mercenarios que querían capturarlo para venderlo a los enemigos de su padre. Su vida había quedado ligada a la de Drogo desde el día en que nació el señor esposo de Dani.
Todo Cal tenía jinetes de sangre. Al principio, Dani pensó que eran una especie de guardia real de los Dothrakis, juramentados para proteger a su señor, pero eran mucho, mucho más. Jiki le había enseñado que un jinete de sangre no era un simple guardián, eran los hermanos del Cal, sus sombras, sus amigos más cercanos. Drogo los llamaba sangre de mi sangre, y eso eran, compartían una vida. Las antiguas tradiciones de los señores de los caballos exigían que si el Cal moría, sus jinetes de sangre morirían con él, para cabalgar a su lado en las tierras de la noche. Si el Cal moría a manos de algún enemigo, ellos vivían lo justo para vengarlo y luego lo seguían con alegría a la tumba. Siempre, según Jiki, en algunos Khalasar, los jinetes de sangre compartían el vino del Cal en su tienda, incluso sus esposas, aunque jamás sus caballos. El caballo de un hombre era solo suyo. Daenerys se alegraba de que Khal Drogo no siguiera las antiguas tradiciones. No le habría gustado que la compartieran, y aunque el viejo Coloyo la trataba con amabilidad, los demás le daban miedo. Jago, que era enorme y silencioso, la miraba a menudo como si hubiera olvidado quién era. Y Koto tenía ojos crueles y manos rápidas con las que le gustaba hacer daño. Siempre que tocaba a Dorea, le dejaba magulladuras en la delicada piel blanca, y a veces hacía que Irri sollozara en medio de la noche. Hasta sus caballos le tenían miedo. Pero estaban unidos a Drogo en la vida y en la muerte, así que a Dany no le quedaba más remedio que aceptarlos, y a veces deseaba que a su padre le hubieran protegido hombres como aquellos. En las canciones, los caballeros blancos de la Guardia Real eran siempre nobles, valientes y leales, pero había sido uno de ellos el que asesinó al rey Aerys, el atractivo muchacho al que ahora llamaban Mata Reyes, y otro, Ser Barristan el Bravo, estaba al servicio del usurpador. Quizá todos los hombres de los 7 reinos fueran así de falsos. Cuando su hijo se sentara en el trono de hierro, ella se encargaría de que tuviera jinetes de sangre para protegerlo de los traidores de la Guardia Real. Khaleesi, le dijo Cogollo en Dothraki, Drogo es la sangre de mi sangre. Me envía para decirte que esta noche debe ascender a la Madre de las Montañas para hacer sacrificios a los dioses en gratitud por su regreso. Dany sabía que solo los hombres podían pisar la madre. Los jinetes de sangre del Cal irían con él, y no regresarían hasta el amanecer. Dile a mi sol y estrellas que sueño con él y espero ansiosa su retorno, respondió agradecida. A medida que el bebé crecía dentro de ella, Dany se cansaba cada vez más con mayor facilidad. Le sentaría bien una noche de descanso. El embarazo no había hecho más que inflamar la pasión de Drogo y últimamente sus atenciones la dejaban exhausta. Dorea la siguió hacia la colina hueca que le habían habilitado para ella y para su Cal. El interior era fresco y umbrío, como una tienda de tierra. Un baño, Jiki, por favor, ordenó. Deseaba quitarse de la piel el polvo del viaje y poner en remojo los huesos agotados. La perspectiva de permanecer allí un tiempo y de que no tendría que subir a lomos de la plata la mañana siguiente, le resultaba agradable. El agua estaba aún caliente, tal como a ella le gustaba. Esta noche le daré a mi hermano los regalos, decidió mientras Jiki le lavaba el pelo. En la ciudad sagrada debe parecer un rey. Dorea, corre a buscarlo e invítalo a cenar conmigo. Viserys era más amable con la chica Lysena que con las criadas dothrakis, quizá porque el magister Ilirio le había dejado que se la llevara a la cama en Pentos. Irri, ve al bazar y compra fruta y carne, de la que sea, menos de caballo. Pues es la mejor, dijo Irri, el caballo da fuerza a los hombres. Viserys detesta la carne de caballo, como deseéis, Khaleesi. Volvió con una pata de cabra y una cesta de frutas y verduras. Jiki asó la carne con hierba dulce y chiles, bañándola con miel de cuando en cuando. Había comprado melones, granadas, ciruelas y algunas frutas orientales extrañas que Dany no conocía. Mientras las doncellas preparaban la comida, Dany sacó las ropas que habían mandado hacer a medida para su hermano, túnica y polainas de lino blanco, sandalias de cuero con cordones hasta la rodilla, cinturón adornado con medallones de bronce y chaleco de cuero con dibujos de los dragones que lanzaban fuego por las fauces. Tenía la esperanza de que los Dothraki lo respetarían más si se quitaba de encima aquel aspecto de mendigo
y quizá él la perdonaría por haberlo avergonzado aquel día en la hierba. Al fin y al cabo, seguía siendo su rey y hermano. Los dos eran de la sangre del dragón. Estaba disponiendo el último de los regalos, una capa de seda verde como la hierba, con ribete gris que destacaría su cabello color plata. Cuando llegó Viserys, llevaba a rastras a Dorea, que tenía un ojo amoronado. ¿Cómo te atreves a enviarme a esta puta para que me dé órdenes? Rugió al tiempo que lanzaba a la doncella contra la alfombra. Solo quería. Su rabia cogió a Dany por sorpresa. Dorea, ¿qué le dijiste? Perdonadme, Khaleesi, lo siento mucho. Fui a verlo como me dijiste y le dije que habías ordenado que cenara contigo. Nadie da órdenes al dragón, ladró Viserys. Soy tu rey. Te tendría que haber enviado su cabeza. La joven Lysina dejó escapar un gemido, pero Dany la tranquilizó con una caricia. No tengas miedo, no te va a hacer daño. Por favor, hermano mío, perdónala, solo ha cometido un error. Le dije que te pidiera que cenaras conmigo, si lo deseabas. Lo cogió de la mano y lo llevó al otro extremo de la estancia. Mira, son para ti. ¿Qué es eso? Frunció el ceño con desconfianza. Ropas nuevas. Dany sonrió con timidez. Las he mandado a hacer para ti. Son harapos dothrakis, dijo su hermano mirándola despectivamente. ¿Ahora pretendes vestirme? Por favor, son más frescos y estarás más cómodo. Y me pareció que si vestías como los dothrakis, Dany no sabía cómo expresarlo sin despertar al dragón. Y luego querrás que me haga trenzas en el pelo. No, yo no. ¿Por qué era siempre así, tan cruel? Solo pretendía ayudarlo. No tienes derecho a llevar trenzas. Aún no has conseguido ninguna victoria. Era justa lo que no tenía que decir. La ira relampagueó en los ojos lisáceos de su hermano, pero no se atrevió a golpearla. Las doncellas estaban delante y los guerreros de sus casas en el exterior. Cogió la capa y lo olfateó. Huele a estiércol. Igual, la utilizo como manta para mi caballo. Hice que Dorea la bordara especialmente para ti, dijo ella dolida. Son ropas dignas de un cal. Soy el señor de los 7 reinos, no un salvaje manchado de hierba con campanas en el pelo. Le espetó Viserys. Le agarró por el brazo. Parece que lo has olvidado, zorra. ¿Te crees que esa barriga gorda que tienes te protegerá si despiertas al dragón? Le hacía daño en el brazo con los dedos, y por un momento Dany sintió que el niño que llevaba en sus entrañas aullaba ante su ira. Extendió la otra mano y cogió lo primero que encontró, el cinturón que había querido regalarle, una pesada cadena de medallones de bronce. Lo blandió con todas sus fuerzas, le acertó de lleno en la cara. Viserys la soltó. Le corría la sangre por la mejilla. Uno de los medallones le había hecho un corte. Tú eres el que parece olvidar algo, le dijo. ¿Es que no aprendiste nada aquel día en la hierba? Márchate ahora mismo o llamaré a mis cas para que te saque de aquí. Y reza para que Khal Drogo no se entere de esto o te abrirá el vientre y te hará comer tus entrañas. Cuando tenga mi reino, contestó Viserys poniéndose en pie, lamentarás lo que has hecho hoy, zorra. Se marchó sin llevarse sus regalos, con la mano en la mejilla. La hermosa capa de seda estaba manchada de sangre. Dany se llevó a la cara el suave tejido y se sentó en las mantas con las piernas cruzadas. Ya tenéis la cena preparada, Khaleesi, anunció Jiki. No tengo hambre, respondió Dany con tristeza. De pronto se sentía muy cansada. Reparte la comida entre vosotras y llévale un poco a Ser Jorah. Hizo una pausa. Por favor, tráeme uno de los huevos de dragón, añadió al final. Irri cogió el huevo de la cáscara verde oscura. Las motas de bronce brillaron entre las escamas cuando le dio una vuelta entre las manos. Dany se tumbó de lado, se cubrió con la capa de seda y acunó el huevo en el hueco que quedaba entre su vientre hinchado y sus pechos pequeños y suaves. Le gustaba abrazar aquellos huevos. Eran muy hermosos y a veces su simple proximidad le hacía sentir más fuerte, más valiente, como si pudiera absorber la energía de los dragones de piedra encerrados en su interior. Estaba así tendida, abrazada al huevo, cuando sintió que el niño se movía en su interior, como si intentara llegar al huevo, a su hermano, a un ser de su sangre. Tú eres el dragón, le susurró a Dany, el verdadero dragón. Lo sé, lo sé. Sonrió y se quedó dormida soñando con su hogar.